Hablemos de dónde estamos en género inclusivo en STEM y MOOCs. Hemos hecho un estudio al respecto y está disponible en el sitio web de FOSTUOM, que es fostuom.eu. Lo llamamos Informe FOSTUOM 2020. El Informe FOSTUOM es un punto de referencia sobre el equilibrio de género en la educación STEM. También es un diagnóstico de las barreras STEM encontradas por los estudiantes de educación secundaria y superior. Según la Red de Escuelas Europea, las competencias en STEM son cada vez más una parte muy importante para la alfabetización básica en la economía del conocimiento actual. Se solicitan para garantizar la confianza, el conocimiento y las competencias de los ciudadanos, para participar activamente en un mundo científico y tecnológico cada vez más complejo. La educación y la igualdad de género forman parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como objetivos de desarrollo sostenible distintos. La educación en STEM puede proporcionar a los alumnos el conocimiento, las habilidades, las actitudes y los comportamientos requeridos para sociedades inclusivas y sostenibles. Las mujeres y las niñas quieren saber cómo se utilizará STEM para marcar una diferencia en el mundo. A nivel mundial, menos del 30% de los investigadores mundiales de STEM son mujeres. ¿Por qué hay tan pocas mujeres trabajando como científicas e ingenieras? Una posible razón es que no hay suficientes mujeres jóvenes estudiando STEM. Como resultado, hay pocos modelos de rol femenino en el mercado laboral relacionado con STEM. En el informe, queremos centrarnos primero en las causas subyacentes de por qué este es el caso. Y entonces miramos para contestar, ¿qué podemos hacer para ayudar a resolver el problema? Hay factores múltiples y superpuestos. Veamos algunos de ellos. La investigación indica que la influencia parental es especialmente importante para los adolescentes durante la escuela secundaria en cuanto a consideraciones profesionales y que valoran la aportación de sus padres. Las opciones profesionales de las niñas se ven más influidas por sus padres, mientras las de los niños están más influenciadas por sus intereses. Al crear un entorno de mentalidad de crecimiento, los padres pueden alentar a las niñas en el interés en matemáticas y ciencias. Entonces podemos hablar de la influencia de los maestros. Los profesores de STEM tienen una influencia positiva en el rendimiento y el compromiso de los estudiantes, en especial para el rendimiento y la motivación de las niñas. Las niñas también parecen tener un mejor rendimiento cuando enseñan estrategias, tomando en consideración sus necesidades de aprendizaje. Y cuando los profesores tienen mayores expectativas en asignaturas STEM y las tratan por igual. Encontramos preocupación por el conocimiento limitado de los profesores de ciencias y matemáticas secundarias y asesores de STEM, así que el kit y los MOOC que pretendemos desarrollar dentro del proyecto FOSTUOM fomentan también la sensibilización de los profesores de secundaria y de los consejeros sobre la enseñanza superior en carreras STEM. Los resultados del estudio PISA 2018 indican que en matemáticas y ciencias las diferencias de género son generalmente pequeñas. La investigación descrita en el informe revela que las niñas evalúan sus capacidades matemáticas peor que los niños con logros matemáticos similares. Además, las niñas se mantienen a un nivel más alto que los niños en asignaturas como matemáticas, creyendo que tienen que ser excepcionales para tener éxito en campos masculinos, haciendo hincapié en que las niñas y los niños funcionan igual de bien en matemáticas y ciencias. Los padres y los maestros pueden animar a las niñas a evaluar sus habilidades con mayor precisión. Las niñas y las mujeres parecen decidir voluntariamente evitar carreras STEM, influenciadas por la cultura y la creencia de que la ciencia y las matemáticas son dominios masculinos. La mayoría de la gente asocia campos de ciencia y matemáticas con campos masculinos y humanidades y artes con femeninos. Exponer a las niñas a modelos femeninos exitosos puede ayudar a mitigar los estereotipos para que las niñas vean que personas como ellas pueden tener éxito y pueden superar las amenazas estereotipadas. Hablemos de los MOOC. Los MOOC han sido extremadamente exitosos entre disciplinas STEM y han servido a decenas de millones de alumnos de todo el mundo. Un MOOC es una manera de extender las ofertas opcionales de cursos para las escuelas porque el curso completo se realiza fuera de la escuela. Por lo tanto, tomar MOOC en temas no enseñados en las escuelas para explorar diferentes disciplinas es una manera de avanzar para los estudiantes de secundaria de tener la oportunidad de tomar decisiones académicas
académicas y profesionales más informadas. El libre y fácil acceso a los cursos en línea proporcionados por las universidades de élite puede despertar en las mujeres el interés en los campos STEM y facilitar su matrícula en esos cursos, a pesar de las expectativas sociales y los guiones culturales. Los MOOC pueden estar proporcionando oportunidades a las mujeres de tomar cursos STEM, especialmente mujeres con mayor desigualdad de género y en países menos desarrollados. Este informe FOSTUOM es el primer paso del consorcio para contribuir a reducir la brecha de género en STEM, atrayendo a las niñas y aumentando el número de mujeres jóvenes que siguen carreras en ciencia y tecnología.